Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, a la doctora Sonia Venegas, secretaria general, y al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados. A Eduardo y a Rafael del canal YUS, que nos apoyan técnicamente para que este programa llegue a ustedes, y del seminario a Carlos Velasquillo, Pau y la maestra Amparo Apolinar, quienes todos en conjunto nos permiten estar con ustedes cada semana en este programa. En esta ocasión tenemos el gusto que nos acompañe la maestra Marta Rábago Murcio, destacada catedrática de nuestra Facultad de Derecho, y que vamos a tocar el tema de objeción de conciencia en el jurista. Pero antes de iniciar nuestra conversación sobre este tema tan importante con ella, le cedo el uso de la voz a la maestra Amparo Apolinar para que nos da su síntesis curricular. Por favor, maestra. Claro que sí, doctora. La maestra María Marta del Pilar Rábago Murcio es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Por supuesto, en nuestra facultad se desempeña como maestra de tiempo completo en algunas asignaturas como son Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Fiscal, Derechos Humanos, Teoría del Derecho, Argumentación Jurídica. Ha impartido diversas conferencias en diversas instituciones a nivel público y federal, también en materia local. Ha impartido cursos de formación en materia de seguridad pública. Se ha desempeñado profesionalmente como abogado litigante y servidor público. Es miembro fundador de 2 asociaciones civiles de protección civil, en el caso de México, y fundadora en la Unidad de Protección Civil de la UNAM en puesto de mando. Por supuesto, también en la Facultad de Derecho ha participado activamente en 3 periodos como secretaria de Asuntos Estudiantiles, Culturales y Deportivos. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra conversación. En realidad, cuando escuchamos el concepto de objeción de conciencia, creo que automáticamente lo vinculamos a los médicos, y en realidad quizás en relación a 2 puntos importantes, quiero pensar: el aborto o la eutanasia. Creo que son los temas que más escuchamos en relación a la profesión médica. Sin embargo, hay que considerar que desde nuestra área, es decir, desde el derecho, desde el abogado, desde el jurista, creo que de un tiempo para acá empieza a hacerse más visible esta situación de la objeción de conciencia. Entonces, para iniciar nuestra conversación, querida Marta, me gustaría hacer la distinción que nuestra facultad está tratando de hacerlo, de la distinción entre abogado y jurista, ¿verdad? Que quizás nuestros alumnos han escuchado ya que las autoridades se refieren a que la facultad tiene como objetivo formar juristas. ¿Podríamos iniciar con esto? ¿Te parece adecuado? Me parece bien el examen, de una vez empezamos. ¿Okay? Ante todo, les quiero agradecer a ustedes por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí con la doctora Elsie, con quien me une un vínculo de muchos años de amistad, de cariño, de apoyo, y con ustedes dos grandes también dentro de nuestra facultad. Pues bueno, contestando al examen, vamos a pensar que obviamente un abogado es aquella persona que lleva una representación, que está ante tribunales, que representa a un cliente, llámese persona física, persona moral. Y como bien afirma la doctora Elsie, nuestra facultad desde hace mucho tiempo, y toda la vida yo creo que se ha dado, está formando juristas. ¿Cuáles son estos juristas? Los juristas son aquellas personas que pueden llegar a ocupar diversos cargos en el ejercicio de la profesión. Es decir, lo mismo pueden ser investigadores, maestros, pueden ser jueces, pueden ser litigantes, pueden ser asesores, es decir, una formación integral, que es lo que se ha buscado muchísimo en esta administración del doctor Raúl Contreras.
Él siempre recibe a los chicos y les dice, esta facultad forma juristas, ¿sí? No forma nada más licenciados en Derecho. Es decir, el conocimiento integral que se da, el aprendizaje que vamos a transmitir, tiene que estar dirigido a que puedan ser asesores jurídicos, empresarios, jueces, magistrados, que puedan impartir una cátedra, que puedan dedicarse a la investigación. Es decir, todas esas facetas que normalmente no se vinculan con el abogado como tal. Siempre, ¿qué estás estudiando? Licenciado en Derecho. Ah, de los que litigan, de los que se van a tribunales. No, nosotros podemos hacer muchísimas cosas, no nada más tribunales. No quiere decir que no lo hagamos, pero el conocimiento es amplio y por lo tanto podemos desarrollarnos en esas facetas. Claro, como usted nos refirió, maestra, pues no sería solo sinónimo de abogado el que simplemente va, como usted bien refiere, a los tribunales, sino que en esta amplia gama de ramas en las que se puede desempeñar justamente. Y aquí, por ejemplo, en esta formación, ¿cómo distinguiríamos? Porque tradicionalmente también se dice, ¿no? Eres el todólogo del derecho, ¿no? O la formación, que en antaño era que era como para todo el derecho, ¿no? Y que ahora con las necesidades de la sociedad, las necesidades que el mismo derecho tiene que insertar, pues se dice, ahora te tienes que especializar, ¿no? Ahora ya hay como esas especialidades, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería la diferencia justamente entre esta formación que debes de tener como jurista a diferencia de ser simplemente un todólogo del derecho? A ver, no podemos decir que el conocimiento nos da una todología, porque el conocimiento nunca se termina, nunca. Así como nuestras leyes se transforman día a día, pues obviamente el conocimiento también va creciendo. Estos avances tecnológicos, científicos, etcétera, pues nos dan pauta a que el derecho los contemple y los regule. Es decir, nosotros estamos sembrando bases en los alumnos para que puedan en determinado momento ejercer una amplia gama de actividades dentro de nuestra profesión. Estos planes de estudio últimos contemplan esas facetas. No es un conocimiento acabado, porque nadie puede decir que lo sabe todo, ni que lo puede todo. Sí. Estas especialidades se forman con la intención de ver cuáles son las necesidades de una sociedad y qué necesita la sociedad. Pero las bases es la carrera. Claro. Yo no puedo entrar a una especialidad en mediación, por ejemplo, si yo no sé nada del derecho. Ahora, vamos a hablar de la función del mediador. Pues tiene que tener un conocimiento vasto. Tiene que saber cómo tratar a las personas, qué decirles, qué dice el derecho en torno a lo que las partes están planteando de problemática, si las soluciones son o no viables en el campo del derecho, y obviamente llegar a un acuerdo entre las partes, permitiéndoles que sean ellos mismos quienes diriman la controversia. Pero esa persona que ejerce esa función tiene que tener un vasto conocimiento del derecho, porque no podemos decir, a ver, ¿de qué va a ser tu problema de laboral? Ah, bueno, entonces voy a estudiar laboral. No, el derecho laboral está vinculado con otras materias. Hay responsabilidades civiles, laborales, penales, de un mismo acto. Y en algunas ocasiones se resuelve no en la materia, un problema laboral por despido, llamémosle injustificado, que después lo maneja el trabajador, porque lo acusan de haber robado. La base principal es penal, es el robo. Si en materia penal se resuelve, pues queda resuelto en materia laboral, ¿sí? Pero el abogado tiene que tener, el jurista tiene que tener esa capacidad de una visión amplia de la correcta aplicación de un sistema jurídico, no nada más de una materia o de una especialidad. Uh-huh. Claro, al final, y hoy yo lo comentaba en clase, ¿no? La visión del derecho obviamente es muy cambiante, y yo le señalaba que hace 800 años cuando yo estudié, ¿verdad? Sí, hace 800 años, para que me digan que bien está. Pero, no, y les comentaba una cosa muy concreta, ¿no? En mi época, o en mi generación, no llevábamos derecho fiscal.
Sin embargo, hoy en día es una de las ramas más atractivas por la importancia que tiene el derecho fiscal. Entonces, precisamente el derecho también se tiene, o las asignaturas en nuestra facultad se tienen que ir actualizando. Esos programas de estudio, esos cambios de los programas de estudio son precisamente para ir incorporando nuevas ramas. No sé si estamos cayendo en el exceso de la especialidad. Algo similar está pasando en medicina, que pienso yo tenemos muchas vinculaciones con medicina, ¿verdad? Ya la mayoría, pienso, vamos a un especialista, ya no el médico general, ¿no? El que te atiende de emergencia quizás, ¿no? Yo creo que con el abogado está pasando esto mismo, pero como bien decías, Marta, aquí está todo vinculado, entonces tienes que tener una base específica que te permita, ¿no?, ver un asunto desde distintas perspectivas, y quizás eso es lo que te va a dar el ser un jurista y no un abogado, una mayor amplitud. Claro, sí, justo aquí coincido con usted, porque la visión de la sociedad todavía es ese de, voy a ir con el abogado, que me resuelve, ¿no? Entonces, como bien decía la maestra, la preparación es del jurista decir, si vengo, qué rama, independientemente, porque el ciudadano de a pie, como decimos, no va a saber, ¿no? Pero los que estamos de esto, pues es esa responsabilidad, como decía, no tener las bases, saber cómo te puedo orientar respecto a la solución que puedo darle a tu caso en esa, diríamos, especialización que día a día toma el derecho, porque la visión de la sociedad todavía no es ir con el abogado, o sea, Claro. ¿no? Sí, diríamos que se va a profundizar un poquito más en cada una de las ramas, por eso tomamos esa especialidad, para profundizar más el conocimiento en determinada rama, pero no quiere decir que no sepamos del derecho en general, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que necesitamos saber, es decir, hay un vínculo invisible y además muy importante entre la sociedad y el derecho, porque si tú ves cualquier aspecto social está vinculado al derecho o al revés, ¿no? O sea, cualquier rama, problema o situación de conflicto en relación al derecho obviamente va vinculada a una relación social o a los individuos, si lo quieres hacer más amplia, ¿no? Por eso esta frase que dice, si solo estudias al derecho no vas a saber, ¿no? Si tu conocimiento va a ser limitado, lo tenemos que vincular a ese contexto, a esa realidad social, a esa circunstancia, no porque nos queramos echar aplausos. No, de esta parte somos los Pero mejores. sí, pero el que, sí, un abogado tiene que tener un conocimiento importante de su sociedad, entonces por eso la frase de que si solo estudias derecho, pues no vas a entender al derecho, porque tienes que saber cómo se originó o qué es lo que pretende regular de esta manera, ¿no? Entonces, sí, esto es lo que, digamos, es la base de lo que está aportando nuestra facultad, con ese programa que tiene materias comunes, que les da un panorama general y ya cada quien en el ejercicio de sus intereses, de su formación, de lo atractivo que les resulte un área, pues van a irse especializando, ¿no? Que también eso ahora ya es un requerimiento actual, antes tampoco, ¿no? Es decir, ya la obtención del grado te daba esa pauta general de conocimiento y no llegar a la especialidad o a la super especialidad que estamos viendo que está sucediendo en nuestra área, que yo me pregunto, ¿no? ¿Está bien? Yo creo estamos que en sabiendo todas las carreras, ¿no? Se está Sí, dando en todas las carreras. Sí, Y ahora sí. vas al médico, antes un médico te curaba todo o te revisaba todo. Y ahora te dice, no, tiene que ir con el especialista de la mano derecha, índice, o el dedo meñique, parte primera. Porque le dice, no, yo nada más veo la parte segunda, la primera es él. Sí, sí, y yo creo que estamos pasando lo mismo, o vamos en ese camino, quizás no tan rápido, pero al final yo creo que estamos en ese camino, ¿no? Sí. Y esto implica que para los jóvenes que hoy se están formando, pues yo no sé si se les está complicando la existencia, porque yo les decía, en mi época eras doctor en Derecho, eras doctor en
te cae como un peso muerto eso, ¿no? Ahora ya eres maestro en Derecho Constitucional, ¿no? Por decir algo, o eres doctor en Derecho de esto, ¿no? Entonces ya el destino nos alcanzó, ¿no? Con las especialidades. Pero cuando vemos esto, que decimos el abogado o el jurista tiene una visión general, pues pensamos en primera instancia que va a atender todo, ¿no? O que tendría la base para atender todo. Y aquí es donde surge el tema que nos convoca el día de hoy. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia? ¿En qué momento cualquiera de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos que se están formando para ser juristas, que es un punto que no lo vemos, ¿no? Lo vinculamos, como yo decía al principio, casi siempre con los doctores, pero el abogado, mi querida Marta, podemos objetar. Yo considero que sí. La Suprema Corte se ha manifestado en torno a la objeción de conciencia, como bien dice la doctora Elsie, única y exclusivamente o con mayor énfasis en la medicina, por lo que es el aborto o la suspensión, la interrupción del embarazo, la eutanasia, etcétera. Pero como que en nuestra profesión dicen, ¿cuál objeción? Yo creo que es el no obligarme, el no imponerme a actuar en contra de mis principios, de mi ética, de mi moral, de mi religión, de mi pensamiento X. ¿Sí? Y yo creo que esa objeción de conciencia está muy ligada a quién soy y qué quiero y cómo quiero que me vean. ¿Sí? Yo no voy a aceptar, por ejemplo, llevar un asunto en calidad de cómplice. Ni tampoco voy a permitir que me utilicen de instrumento de venganza. Siempre escuchamos y hemos escuchado a lo largo de la historia esa frase de, te las vas a ver con mi abogado. O sea, a ver, espérame, yo no me voy a subir al ring con tu enemigo, o sea, te lo voy a ir a golpear por ti, ¿o de qué me hablas? ¿No? Y nos llegan y a veces nos plantean una situación en donde nos estamos dando cuenta que es totalmente parcial la visión que tiene una persona. Siempre es el bueno de la historia y la otra persona es la mala. Esa frase, esa pregunta de ¿qué necesita usted de un abogado? Yo quiero que lo friegue y le... A ver, espéreme. Pues, perdón, pero yo no soy instrumento de venganza. Plantíqueme cuáles fueron los hechos que yo le daré el derecho. ¿Sí? Segundo, no, mire, es que no tengo tales papeles, pero tengo un amigo que aunque no le consta, lo podemos meter. Me parece muy bien, tráigalo para prepararlo. Ya ahí dejé de ser un abogado. Ahí yo soy cómplice. ¿Okay? Entonces, yo tengo que centrar muy bien las bases de cuál es el servicio que voy a prestar y conocer perfectamente, en la medida de lo posible, cuáles fueron los hechos para ver qué derecho le corresponde. Es decir, yo tengo que representar a la persona acorde con los hechos que realizó, qué derecho le asiste, qué fue lo que hizo, por qué lo hizo y qué lo llevó. Para hacerle ver al juzgador cuál fue la intención de mi cliente. Pero no cambiar la verdad. Yo creo que la consecuencia es primero escuchar a la persona, decidir si uno va a llevar a cabo la representación y bajo qué términos. Y decirle, a ver, la función de, en este caso mía, es representarlo y hacer que se aplique el derecho que le corresponde. No transformar una realidad. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo en transformarla. Si me llevan un contrato y me dicen, elabóreme tal contrato, pero deme oportunidad de que sea yo el que tenga mayores canonjías que la otra parte. Ay, póngale esto y esto. Yo decido nuevamente si soy el abogado o soy el cómplice. ¿Y qué me dice mi conciencia? Pero no nada más en nuestra carrera. Todas las carreras la presentan. Ese dilema ético, político, jurídico, religioso, etcétera.
en donde mi yo interno, que es mi peor juez, me dice sí o no. Porque, pues bueno, vemos que en las cárceles está lleno de profesionistas. ¿Y qué pasó? Pues dejaron de ser un profesionista que brinda un servicio para volverse un cómplice. Y obviamente su conciencia se los dijo desde un principio, pero no le hicimos caso, la dejamos que hablara solita. Entonces, esa objeción de conciencia no se puede generalizar. En clase yo les digo a los alumnos, a ver, pónganme un ejemplo de que de acuerdo a sus principios, a lo que sienten, piensan, sus valores, ¿qué asunto no representarían? Y hace un rato me dijo una alumna, pues yo no representaría un violador. Bueno, ¿por qué no estás de acuerdo con que una persona viole? Yo también estoy de acuerdo. Pero ahora vamos a pensar, y le planteo una situación totalmente en donde tiene que ver realmente qué hizo la persona. Y resulta que es una persona que está trastornado, que no sabe lo que hace, que se deja llevar por los instintos y que nunca va a ser sujeto de derecho y tiene 25 años. Ah, me contesta, es que eso ya es diferente. Entonces no puedo generalizar, tengo que escuchar para poder determinar qué servicio voy a dar y si voy a darlo o no. Pues querida Marta, tenemos que ir a un receso, una breve pausa y regresamos inmediatamente. Regresamos con ustedes, estamos hoy conversando con la maestra Marta Rábago Murcio sobre el tema objeción de conciencia en el jurista. Para continuar, le cedo el uso de la voz a Carlos para que las inquietudes que ustedes nos han manifestado pues lleguen a la maestra Marta y responda a sus preocupaciones o segunda sus intereses. Fase del examen. Muy bien. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Entre las preguntas que nos hacen, doctora Marta, una de ellas versa sobre preguntarnos si en el caso de, por ejemplo, medios alternativos de solución de controversias como la misma mediación, acercarían de alguna forma a los juristas y a los clientes a un conocimiento más amplio de la sociedad. Mira, yo veo una alternativa de solución, no es nueva, estos mecanismos de sentar a las partes, pues antes era amigable composición o arreglo extrajudicial. Sí. ¿Qué sucede con la mediación? En el momento en que yo estoy sentada frente a dos personas que tienen un conflicto, estoy entendiendo qué sucede en ese entorno de esas personas. ¿Okay? Estoy aprendiendo que quizás hay algo que yo no sabía de, no sé, la medicina, de la ingeniería, de la arquitectura, y que por eso se derivó el problema. Me está dando un conocimiento. Yo voy a dar el derecho. Es decir, el derecho lo regula todo. Pero ¿por qué considero que es muy adecuado? Porque no solo se dirime la controversia en forma más rápida, más económica, se acaba el conflicto entre las partes porque ellos ponen las soluciones, no nosotros. ¿Sí? Ellos aceptan o no la solución y al final quedan satisfechos con ese arreglo. Un juicio no deja satisfechas a las partes. A uno lo deja contento y al otro no. Y es terminar la primera etapa, apelar, irme a amparo. Es el pleito constante hasta que la solución o la sentencia cause ejecutoria. Pero aún causando ejecutoria, las partes siguen en conflicto. Y esa enemistad se va haciendo mayor. Y siempre acaban diciendo, es que tu abogado se vendió, es que tu abogado hizo, es que mi abogado no supo, es que es el ignorante. Quien resuelve es el juzgador, no nosotros. Pero siempre les echan la culpa a los abogados. El que no le fue bien, no, bueno, es que contratas a un abogado que es corrupto. Y si mi abogado no logró el objetivo y no me dieron la razón, es usted un impreparado, un etcétera. Pero el pleito va a continuar entre esas personas.
Entonces, para mí es una forma muy adecuada y obviamente nos hace estudiar más, como ya lo comentamos hace un momento. Es entender verdaderamente qué originó ese conflicto y esos cambios tecnológicos, científicos, médicos, etcétera, pues es decirle, a ver, cuéntame bien cómo está esto para saber qué derecho les asiste. Yo no les voy a decir cuál va a ser la solución, las van a poner ustedes. Yo tengo que elaborar el documento de solución y darle un formato jurídico, que es lo que voy a hacer en la mediación, en el arreglo extrajudicial, en la amigable composición, etcétera, ¿no? Pero yo lo considero muy, muy bueno. En ese sentido también, maestra, me venía a la mente, por ejemplo, el hecho de que, y la doctora Elsie, por ejemplo, es lo que he comentado en algunas ocasiones, tenemos una idea de la punitividad del derecho como si fuera la única opción que nos dan las normas. En ese sentido, considera que ese tipo de mecanismos, llámese como se llame, como usted ya lo explicitó antes, arreglo extrajudicial, hoy ya con nombres justamente positivizados, mediación, etcétera, ¿cree que estos medios alternativos o estas formas de solución, en abstracto dejémoslo, ayudarían a que se deje de ver al derecho como una especie de ente solamente punitivo? Punitivo. Yo no sé por qué siempre, y lo vemos en la facultad, los alumnos todo lo ubican como sanción, como castigo. Y el derecho no es nada más una consecuencia llamada sanción. No es nada más la privación de la libertad, no es la reparación de un daño. El derecho está presente en todos los actos y todos los actos generan consecuencias. El derecho también establece obligaciones, también nos determina cuáles son nuestros derechos, pero todo lo queremos englobar a sanción, todo es sanción. Inclusive en algunas ocasiones dicen, por la inobservancia de la norma, por no cumplir la norma, te castigan. A ver, en el derecho penal dice, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Yo privo de la vida, cumplí la norma. Entonces, ¿por qué me sancionas? Si tú dices que por no cumplirla. Está mal entendido, ¿sí? Dentro de ese orden de ideas es la acción reflejada en el derecho genera una consecuencia. Y esa consecuencia es muy amplia. Ahora, en esta forma de mediación no existe una figura negativa o una consecuencia negativa, sino se establecen los derechos, las obligaciones, se liman las asperezas, se dan la mano y solucionan el conflicto. Ahí no está presente el derecho punitivo. No va a decir, a ver, ¿a usted no le gustó? No, bueno, entonces a usted le voy a meter a la cárcel. A ver, yo no soy juez. Entonces, no debemos vincular al derecho con siempre sanción, no. Son consecuencias. Ahí sí. Positivas o negativas, pero son consecuencias. A continuación, otra pregunta que nos acaba de llegar, que va relacionada justo con el tema de hoy, nos preguntan, ¿qué tan malo podría ser apartar nuestra moral o juicios de valor a la hora de atender un caso con el cual no estemos de acuerdo? ¿Qué tanto podría sernos útil apartar esos juicios de valor? Yo creo que es muy difícil que nos apartemos de nuestra forma de pensar. Si yo no estoy de acuerdo con una situación, no somos guías morales ni espirituales, ni vamos a criticar de positivo o negativa la conducta. Pero yo necesito sentir esa pasión por representar dignamente a la persona que solicita mis servicios, llámese física o moral. Si yo no siento esa vocación, esa convicción de que le asiste cierta razón jurídica, no lo voy a poder representar dignamente, no le voy a poner todo el interés. Y obviamente siempre les he dicho a los alumnos, a ver, hay dos formas de ejercer la profesión, en forma honesta, limpia, utilizando los valores, etcétera, porque es la proyección de lo que yo soy. Y que no me da miedo salir a la calle, levanto la frente, todo el mundo me saluda. Puede o no caerle bien a la gente, pero no pueden decir nada.
Y la otra, mintiendo, engañando, alterando. Dentro de ese orden de ideas, se necesita estudiar 100 veces más para no observar los valores. Porque las mentiras están ligadas a otra mentira, a otra, y llega un momento en que es una bola y se va a descubrir el hilito. Entonces, si yo hablo con esas verdades real de lo que sucedió, pues no tengo que preparar tanto, porque estoy representando dignamente y tengo esa pasión por hacer valer el derecho que le corresponde a la persona. De otra forma, en mi caso, por ejemplo, yo no podría representar perfectamente a una persona con la cual no estoy convencida de que le asiste la razón. No puedo. No encuentro un argumento. Me es muy difícil transformar una realidad. No puedo, porque no entiendo cómo. Y pues, en lugar de ayudarle, le estoy fabricando otro problema. Yo creo que ahí hay una visión que debemos de reflexionar. Pues el ciudadano de a pie, porque no sabía qué concepto decir, ¿no? Que piensa que el derecho es un instrumento para darle la razón, independientemente si la tiene o no la tiene. Y claro, caeríamos en la corrupción y en lo que tú dices, ¿no? De que no se identifique el jurista o el abogado con su cliente. Y yo creo que este es un problema que va muy vinculado a esto de cómo vamos a ejercer o cómo vas a ejercer tu profesión si el cliente, como tú decías hace un momento, pues viene con algo totalmente incorrecto, fuera de lugar, voy a decir, para abarcarlo en forma muy amplia, ¿no? Entonces aquí viene el primer punto importante de esta objeción de conciencia. A ver, o sea, no le voy a resolver con varita mágica, ¿no? O sea, dígame los hechos y si veo que es totalmente fuera de derecho, fuera de la ley, pues creo que precisamente ahí es donde vamos a tener el abogado, que decir, el jurista, no puedo atenderlo, ¿no? Pero sí creo que esto va muy vinculado precisamente a esta ética profesional que está este nuevo plan trata de hacer hincapié en nuestros alumnos, ¿no? Donde sé honesto y no le des perspectivas donde no las hay. Exacto. Porque las personas siempre en general piensan que el derecho es para hacer lo que quiere a la hora que quiere y como quiere. Y sorpresa, ¿no? O sea, hay cosas que no proceden, que no son adecuadas. Lo que tú decías al iniciar, se las va a ver con mi abogado. No, pues si el abogado no es el titán aquí que los va a meter a todos a la cárcel, ¿no? No, o sea, a ver, si usted tiene la razón, ¿verdad? Y se le ha violentado su derecho, efectivamente lo voy a hacer, pero sí aquí habría un vínculo pues muy fino o muy importante precisamente en esto de la ética profesional, ¿no? Es decir, y donde yo no veo con claridad esto, pues sí debería, como tú estás diciendo, objetar, ¿no? O sea, yo no le puedo no ser su representante, porque usted lo que quiere es que yo le dé la razón encima de todo y usted no la tiene, ¿no? Entonces, que habría que hacer la diferencia aquí, me parece importante, entre que yo objete porque tengo condiciones personales, pero sobre todo jurídicas, que eso es lo que usted pretende, no es adecuado, y que creo que ahí hay no le asiste la razón. Que no te asiste la razón, pero que entonces necesitamos que precisamente a quienes estamos formando en la facultad con estas nuevas asignaturas que tratan de no lleves a cabo esos asuntos, porque la mala fama nos las están haciendo otros coleguitas. Desgraciadamente, ¿no? Sí, uno se queda, espérame, o sea, ¿cómo? Sí, como te dijo eso no es prudente, ¿no? Exacto. Entonces sí creo que es importante estas nuevas asignaturas que está impartiéndose en este nuevo plan de estudios, que precisamente las responsabilidades, ustedes van a ser juristas. Y si viene un cliente que no le atiende la razón, el derecho, pues es su responsabilidad. Están actuando en
representación de toda la comunidad, de una facultad o de los juristas, de lo que sea. De la profesión. Y que tenemos que sensibilizar aquí a las personas que el derecho no es un arma que va batiendo cabezas, ¿no? O sea, porque este es un problema, la gente además lo dice, ¿no? Si tú, o como decías adecuadamente y correctamente, el juez no le da la razón, oímos con mucha frecuencia que dicen no se me hizo justicia, ¿no? No, a ver, vamos con calma. Justicia es que se aplique el derecho en forma adecuada y como usted no tenía la razón, pues el derecho no se la dio. No, y te van a decir, entonces, ¿para qué lo contraté? Claro, sí, ¿no? Sí. O sea, su función es darme la razón. No, esto no es así, pero hay una idea muy generalizada que el derecho sirve para eso, ¿no? Para complacerme. Instrumento de venganza. Sí, o me va a complacer o lograr en lo mis que objetivos, yo quiera, ¿sí? ¿no? Independientemente de que tenga o no la razón. Por eso es tan importante aquí esto de la objeción de conciencia. O sea, usted me está pidiendo lo que tú decías al principio, que sea yo su cómplice o su cómplice y no su abogado, ¿no? O sea, esto que es una o su instrumento de venganza. Pero además creo que es muy sutil, ¿no? La responsabilidad que tiene al señalar, oigan, usted lo que está pidiendo está fuera de contexto, ¿no? Pero también aquí tenemos que reconocer esta objeción de conciencia es un acto de valentía, ¿no? Sí. En todos los sentidos, muy amplio, económico, profesional, ético, moral, de todo lo que tú quieras, pues decirle a alguien, oiga, no. Es como si al médico, ¿no? Pues hágame todas estas operaciones. Hay un anuncio que me molesta mucho, que a lo mejor ustedes lo han visto, que se supone que está una persona con el médico y le dice, recéteme un antibiótico. Pues entonces, ¿para qué voy al médico? Pues me lo receto yo sola, ¿no? Lo que pasa es que necesito, no sé si han visto este anuncio, en donde está el médico y es una mujer, ¿no? Recéteme un antibiótico. Pues entonces, ¿para qué vas al médico, no? Es sí, guardando las similitudes, ¿no? El cliente que va a ver al jurista y le dice, pues quiero esto y vaya derecho y no se quite, ¿no? O sea, oiga, no. Yo creo que esta materia, bueno, esta forma de enseñarles a los alumnos de que aprendan, la materia de ética del jurista es el que entiendan las consecuencias en el ejercicio de la profesión. No se trata de asustarnos, se trata de conocer. ¿Sí? Y se trata de ver nuestra imagen, hacia dónde vamos los abogados. Y bueno, creo que a ninguno nos satisface cuando se hacen bromas de nuestra profesión y nos generalizan. Pero tiene que ver con nuestros actos. Y obviamente, ¿qué quiero? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Quién soy yo realmente? Entonces, como yo les dije y se los comento siempre, yo no vengo a decirles qué está bien o qué está mal, porque eso ya es una decisión propia. Nada más les digo, si yo sigo estos cánones, la consecuencia es esta, positiva. Si yo sigo estos otros cánones, puede darse una consecuencia negativa. ¿Por qué puede? Pues porque en algunos casos hemos visto que no se ha aplicado el derecho por X situación. Pero ¿qué pasa con esa imagen ante una sociedad? ¿Qué pasa con el entorno familiar? ¿Qué pasa con los enemigos? ¿Y qué repercusiones tienen la gente que está a nuestro lado por unos actos contrarios al derecho, a la ética, a los valores, etcétera? Desde la forma muy personal de apreciación. Entonces, sí tenemos repercusiones. Y el rechazo de un grupo, de una sociedad, el que nuestros hijos, familiares, padres, hermanos, sufran la consecuencia de nuestros actos, pues es muy lamentable y es muy terrible. Entonces tenemos que cuidar ese entorno donde nos movemos. Si no, pues estudien 100 veces más y cuídense. O sea, yo no les voy a decir, porque como les digo a los chicos, a ver, si en este momento, teniendo ustedes el temario en la mano, yo les digo, saquen una hoja y les hago preguntas como vienen, pues me van a contestar la ética en este caso del juzgador, la ética que debe de observar el litigante, etcétera. Me lo van a contestar bien. Pero es el mundo del deber ser.
Pero ¿qué pasa en el mundo del ser? Me van a poner algo perfecto y su examen va a ser de 10. ¿Y qué aprendieron? ¿Qué pensaron? Esta materia es para meditar y tomar una decisión. Nosotros no podemos estar atrás de los alumnos diciéndole, eso que vas a hacer está mal, ese contrato no te sirve. No andes comprando el contrato en una papelería. No lo bajes de internet y hagas cambios. Y les pongo esos ejemplos. ¿Qué pasa cuando alguien les pide que hagan un contrato y lo bajan? Y lo único que hacen es adecuaciones. Lo meten en un problemón a la persona y van y les dicen, oiga, abogado, ¿qué? A ver, deje ver qué me dice el internet del otro contrato. No, es un acto personalísimo. Y cada una de las situaciones que nos plantean son personalísimas. Y debemos de entender esa ética de la persona de enfrente. Debemos de ver qué hace, qué quiere, cuál era su intención. Y entonces nosotros decidir si aceptamos una representación, ya no como abogados, sino como cómplices o como instrumento de venganza. Pero pues también tendremos algún tipo de consecuencia. Claro, lo que usted dice aquí es muy cierto. Al final es la labor de este proceso de internalización de la norma, ¿no? Claro. Y de esta idea de que a toda acción pues corresponde una consecuencia, ¿no? O sea, tú decides justamente, o está en ti decidir si la aceptas o no. Claro. Porque muchas veces decimos sí, ya cuando vemos el asunto ahí complicado. Nunca van a decir, ay, no, yo voy a ser bien corrupto. Tú te lo vas a decir un alumno, no, nunca. Claro. Pero, pues, es tu decisión. Aquí vienes a saber cuáles son las consecuencias. Ahí tú sabrás a lo que esperas, ¿no? Finalmente, pues es tu vida. Es lamentable porque tus actos van a dañar al grupo, a esta profesión. Y curiosamente, no sé si, y se van a dar cuenta que siempre nos sucede, siempre hemos actuado bien. Pero nada más nos critican los errores o los desaciertos de otra persona. Y entonces ya somos totalmente malos. Es como eso de que nunca he matado a un perro, pero el día que por accidente se me murió el perro, ya soy mataperros. A ver, espérate, ¿no? Y nos juzgan a todos, pero nos juzgan siempre en forma negativa. No dicen cuál es una función positiva, qué es lo que hemos aportado a una sociedad, qué estamos aportando a una sociedad. ¿Por qué es la importancia del ejercicio de nuestra profesión? Ah, no, es lo negativo. Y pues, desgraciadamente nosotros hemos contribuido con nuestros actos a esa imagen. Sí, yo lo digo en clase, seguramente ustedes lo escucharon, ¿no? Vuelvo al médico. El médico siempre es el bueno de la película, siempre hace hasta lo imposible, ¿no? Y eso hacer hasta lo imposible, a veces operar cuando ya no hay necesidad de operar o no tiene ningún efecto. Sin embargo, el bueno de la película siempre es el médico, hasta el último doctor. minuto. A lo mejor te está dando unas medicinas que no te sirven para nada, a lo mejor te programa una operación que no te sirve para nada, o ya en un momento que no tiene ninguna necesidad ni ninguna o nada, que ya no hay remedio. Que ya no hay remedio, o una serie de análisis, 800 análisis y no necesitan más que uno. Sin embargo, la visión del médico como profesionista siempre es positiva, al contrario, siento el abogado o el jurista, ¿verdad? Siempre es el malo. Bueno, ahora diríamos para actualizar los memes. Exacto. Antes decíamos los dichos, ¿no? De los abogados, hasta la maldición gitana, ¿no? De que entre abogados te veas para que te eduques y sepas lo que te pasa, ¿no? Entonces, como dos profesiones, quizás los mismos actos desde cada una de estas disciplinas, sin embargo, la visión es totalmente distinta, ¿no? El bueno de la película es el médico, el malo de la película siempre es el abogado, ¿no? Nunca dicen el abogado luchó hasta el fin. No, y se generaliza en forma negativa. En cambio, para el médico... Sí, no, o sea, y yo creo que nuestros alumnos de primer semestre lo padecen, ¿no?
que cuando dicen voy a estudiar, pues yo creo que en una inmensa mayoría lo primero que le dicen van a ser abogánsters, ¿no? Entonces, excuse me, a ver, un momento, por favor, tengo un día en la facultad. O lo contrario, ¿no? Tienen una semana en la facultad y les plantean casos muy complicados. ¿Sabes? Y ellos ya dan su opinión. Pero curiosamente, a mí me da mucha ternura porque se acercan y, oiga, ¿puedo hacerle una pregunta cuando termine la clase? Y nos plantean la problemática diciendo, a ver, espérate, pues si no es, abre el paquete y échale agua y te sale la respuesta. Eso es lo que tú me estás diciendo. Y empiezan a preguntarles, oye, en la etapa, no, pues no sé, no, bueno. Porque seguramente a él le hicieron la pregunta, ¿no? Bueno, querida Marta, pues te agradezco infinitamente. Hemos tratado un tema poco frecuente. Que ¿Me pueden dar el resultado del examen, por favor? Eso lo dirán los que nos hicieron favor de acompañarnos. Te invito a que veas los comentarios, que son muy positivos, entonces sí, creo que es acreditado. Que por lo menos acredité la materia, ¿no? Sí, porque es lo más curioso, que uno prepara, trae en mente, pero bueno, también tiene que escuchar lo que están preguntando y lo que están diciendo otras personas, y a veces nos sacan por otro lado, dice uno, perdón, y todo lo que había preparado en la noche sin dormir, bueno, pues ya ni modo, eso era para la clase, ¿no? A quienes nos acompañaron el día de hoy, mil gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis. Hasta entonces, bonita semana. Gracias.